Carrusel de las Artes. María Carolina Piña. Reciban un cordial saludo desde París. Un placer que estén nuevamente en nuestra sintonía para este número de Carrusel de las Artes, en el que iremos de la antigüedad a la modernidad en el espacio de este programa. El esplendor de Ramsés II, el rey de los reyes del Egipto antiguo, se despliega en una exposición histórica que se presenta en París y que es un éxito popular. Pablo Picasso revolucionó el mundo del arte. Para los 50 años de su muerte les contaremos cómo Pablo se convirtió en Picasso, no en su España natal, sino en la capital francesa. Y en nuestra crónica musical iremos al encuentro de La Femme. El grupo de rock francés saca al mercado Teatro Lúcido, un cuarto álbum inspirado en los ritmos latinos y cantado completamente en español. París se convirtió este año en el epicentro de la egiptología, homenajeando al faraón Ramsés II en una exposición grandiosa en la Villette, una muestra única para conocer la vida y obra de este monarca, el más longevo y poderoso del antiguo Egipto. Ramsés y el oro de los faraones es el nombre de esta exposición, y allí estuvo Melissa Barra. El rey de los reyes de Egipto revela todos sus secretos en la gigantesca sala de la Villette en París. Ramsés y el oro de los faraones expone 180 objetos, sarcófagos, momias y joyas de la Edad de Oro egipcia. Bénédicte Loyer forma parte del equipo de egiptólogos. Es el faraón de todos los superlativos. Ramsés II vivió en el siglo XIII a.C., hace 3.300 años. Su reinado duró 67 años, el más largo de la historia egipcia. Tuvo 110 hijos. En el antiguo Egipto no se separaba la iglesia y el Estado. Están entremezclados. El faraón era un dios y era quien mantenía la Mahat, la organización justa del mundo. Por eso, para los egipcios, el oro representaba la carne de los dioses. Aquí entendemos por qué todas esas máscaras de oro o doradas que se colocaban sobre las momias de la realeza. Como un dios en la tierra, Ramsés siguió siendo venerado 1000 años después de su muerte. Dejó como legado proezas de patrimonio histórico. Ramsés es quien construyó el templo increíble de Abu Simbel, excavado en la montaña. Hay dos templos, el de Ramsés y el de Nefertari, su esposa. Es el templo de la desmesura, con colosos de 20 metros, una profunda sucesión de salas, 4 estatuas excavadas al fondo del santuario que el sol ilumina 2 veces al año en el equinoccio para recargarlas de luz. La ley prohíbe hoy en día que las momias de la realeza salgan de Egipto. La pieza maestra de la exposición es el féretro del monarca fallecido a los 92 años, una joya de cedro libanés deslumbrante en la sala final. Este féretro tiene una historia increíble. No es original, es muchísimo más antiguo que Ramsés, sin duda de la época de Tutankamón. Fue usado como una suerte de féretro auxiliar para proteger a la momia del rey, que fue saqueada 2 veces. Se mantuvo en esa caja de madera durante 2800 años hasta su hallazgo en 1881. La primera vez que vino a París fue en 1976. Llegó incluso con la momia, que requería cuidados debido a un deterioro causado por los hongos. Desde entonces no había vuelto. Entonces tenerlo aquí de nuevo es muy emocionante. Para el presidente de la Villette, Didier Fusilier, su presencia es todo un honor. Desde entonces no ha vuelto a salir de Egipto. Es un préstamo excepcional de las autoridades egipcias. El féretro llegó en avión en una caja llena de magia, escoltada por la Guardia Republicana hasta aquí. Es impactante y seremos los únicos en verla. No se expone en ningún otro lugar. Está protegida por un vidrio especial, como las piezas más importantes. Mantenemos cierto nivel de humedad constante en todas las salas. Es realmente un espectáculo impresionante.
Se espera que Ramsés supere el récord de la muestra Tutankamón, que en 2019 trajo 1,5 millones de aficionados. En 2023 se conmemoraron los 50 años de la muerte de Pablo Picasso, el pintor nacido en Málaga. Fue uno de los artistas más extraordinarios del siglo XX, pero en París fue donde se convirtió en el genio del arte y adoptó el nombre de Picasso, hoy mundialmente conocido. Pablo Ruiz Picasso tenía 21 años y cierta fama en España a principios del siglo XX, pero fue en el barrio parisino de Montmartre donde emergió el artista fenomenal. En 1903, il décide de s'y installer. En 1903, Picasso decide instalarse en París y descubrir el emblemático Bateau Lavoir, un taller donde trabajaban muchos artistas y que es único. En ese momento, la capital del arte en el mundo es Se París. situe désormais à Paris. Il vit ici au Bateau Picasso Lavoir. alquiló un taller en el Bateau Lavoir. Allí se vivía de forma muy precaria, era sucio, pero en ese lugar había una fraternidad de artistas donde Picasso se sintió a gusto. En esa época Picasso pintó a la gente que vivía en las calles, a los pobres, los famélicos, los bohemios, los artistas. Es el famoso período rosa y luego azul, y donde Picasso buscaba plasmar el alma humana. Qui révèle quelque chose de l'âme. Il est venu à Paris pour chercher la gloire. Picasso vino a París buscando la gloria e hizo todo lo posible por alcanzarla. Y llegó un momento en el que Montmartre ya no le fue suficiente. El capítulo del Bateau Lavoir se terminó con el extraordinario cuadro Las señoritas de Aviñón, con el que Picasso sorprendió a todos. Es una pintura cubista que desestructura la realidad. Es algo inédito que nunca antes había Pu concebido. concevoir ou imaginer. Después de Montmartre, Picasso vivió en diferentes direcciones en París, ciudad que vio nacer un cuadro emblemático. En En 1937, 1937, Picasso pintó en París el Guernica, que catapultó su nombre a nivel internacional. Se inspiró en la masacre del pueblo de Guernica, pero en realidad el objetivo de Picasso no era político ni reivindicativo. Años después, Picasso se acercó al Partido Comunista Francés, pero nunca fue un resistente o defensor de los republicanos contra el franquismo. Más bien lo que quiso pintar Picasso fue la tragedia humana. ce qu'il a voulu peindre, c'est la tragédie humaine. Picasso vivió sus últimos años en el sur de Francia, pero ¿por qué abandonó París? Il l'a quitté en pleine gloire. Picasso dejó París en plena gloria, pero él ya había agotado todo lo que la capital le podía ofrecer. Sus orígenes españoles se lo llevaron al sur de Francia, a la costa mediterránea. Allí sus cuadros se llenaron de luz, pero es una luz trágica, llena de sombras, más bien la sombra dentro de la luz. Plutôt l'ombre dans la lumière. Y llegó la hora de la música en Carrusel de las Artes y hoy nuestra atención se centra en un grupo francés emblemático. Su cuarto disco está cantado totalmente en español y con él han decidido conquistar América Latina. De eso nos habla nuestra compañera Natalia Olivares. Hola, Natalia. Hola María Carolina, y ellos son el dúo La Femme, un grupo varias veces recompensado por la industria musical y uno de los grupos más internacionales de la escena francesa. Fuimos a ver a Marlon, uno de los dos integrantes, bien dispuesto a conquistar al público francés, pero sobre todo al público latinoamericano con ese disco enteramente escrito en español, Teatro Lúcido. Bonjour à tous, je suis Marlon du groupe La Femme. Hola a todos, soy Marlon del grupo La Femme. Yo he creado el grupo hace 13 años con Sasha Go. Hoy no está Sasha porque necesitaba un descanso y mientras tanto yo me encargo de mantener la casa. Con tantas giras tuvimos la oportunidad de ir a España y también a Latinoamérica. Estuvimos en México por primera vez en el 2014 y también fuimos a Chile, a Argentina. A fuerza de ir nos impregnamos del español y como teníamos preparadas muchas canciones en castellano, tuvimos esta idea de hacer un disco entero en español. De faire un album en espagnol.
Marlon Magnier y Vincent y Sasha Gott escribieron ese disco con voces femeninas y lo escribieron como un libro de viaje, pero sobre todo tras haber descubierto un lugar emblemático de la cultura y de las artes mexicanas, el verdadero Teatro Lúcido. On a les clés du théâtre, ouais, el Teatro Lúcido. Tenemos las llaves del Teatro Lúcido. Es un teatro mexicano donde se practica mucha improvisación, impregnado de surrealismo y donde vivimos momentos locos, mágicos. Wendy Moira, la artista que lo creó, ha realizado obras participativas donde el público es protagonista. El objetivo es revolucionar el teatro y hacerlo más mágico. Magique dans le théâtre, quoi. Cuando te vi por la primera vez yo siempre sentí que tú pudieras ser todo para mí. Ahora no quiero escuchar ni saber más de ti. El Teatro Lúcido, pero también ciudades como Biarritz, a la frontera franco-española, ciudades como Sevilla, el flamenco, los mariachis, el paso doble y también el reggaetón fueron unas de las cosas que también quisieron plasmar en ese disco el grupo La Fam. L'ADN, c'est que je pense qu'on est... Nuestro ADN y nuestro objetivo es inspirarnos de la música antigua y mezclarla para crear cosas nuevas. Desde la música clásica, la música tradicional, grupos antiguos. En nuestra música está todo el repertorio del siglo XX. Swing, jazz, rock, sintetizador, electro. Nuestra estética se inspira en el estilo vintage, en lo antiguo, y tratamos de convertirlo en otra cosa. Et on essaye de le mettre à une autre sauce, etc. El grupo juega con los clichés y a veces el mal gusto, como lo habrán notado, pero sin arrogancia, es lo que nos subrayó Marlon. Decir solamente que Teatro Lúcido es el primer capítulo de un largo proyecto que se va a llamar Colección Odisea. Gracias, Natalia Olivares, por presentarnos ese grupo súper conocido aquí en Francia. Y con ellos vamos a terminar este programa Carrusel de las Artes que tuvimos el gusto de presentarles desde nuestros estudios en París. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Au revoir.